Vos sabés que a veces antes de entrar acá al estudio digo, ¿de qué hablo hoy? ¿Cómo hago para comunicarme y que vos entiendas con la claridad que por ahí yo puedo pensar adentro mío lo que te tengo que decir? Y hay cosas que de repente me salen así, les pido perdón si por ahí no se entiende bien lo que quiero decir, o si soy reiterativo con algún tema, pero son las cosas que tengo que decir como periodista. Me interesa mucho recalar siempre, para ser buenos ciudadanos, es menester que sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Todo derecho engendra necesariamente una obligación. En un país donde todo el mundo habla de la ampliación de los derechos como si fuese una gran virtud, pero jamás hacen mención de lo que es el cumplimiento efectivo de una obligación, indudablemente que en ese lenguaje populista uno se extravía. Entonces lo importante es saber cómo podemos ser mejores ciudadanos. Sobre todo hoy que vamos a tener que reformar una constitución, y en esto soy reiterativo. Esa reforma parcial de la constitución que está por hacer el gobernador Gustavo Sáenz, con criterio, con razón, porque por ahí escuché que la oposición dijo, a mí no me interesan las promesas de campaña que hizo el gobernador. Una promesa de campaña no puede cambiar la ley fundamental de los salteños. Lo dijo la oposición. De hecho, ya se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para anular el tema de la reforma constitucional de Salta. ¿Por qué? Porque dice que todavía no tienen en claro hacia dónde va la reforma, no hay un consenso social. Y eso es lo que quiero explicar esta noche. Si vos te parás en la glorieta acá de la Plaza 9 de Julio y empezás a preguntar a los transeúntes, que son salteños igual que vos y yo, ¿qué le parece a él si la gente se perpetúa en los cargos? Que en lugar de que el gobernador esté 8 años, 4 y 4, si es reelecto, si ha hecho una buena gobernación, o la intendenta, que hoy tenemos una intendenta mujer, ha hecho un buen gobierno municipal, pueda aspirar a un segundo mandato, o un legislador que ha hecho también una buena defensa de su banca en los intereses comunes de la gente y demás, puedan quedarse 8 años. La gente te va a decir que sí, lo puede votar. ¿Por qué? Porque es razonable. Y el principio más importante que tiene una constitución nacional o provincial es la razonabilidad, es el criterio. Por eso es la ley fundamental de la nación que está en esa cúspide, esa famosa pirámide de la cual hablaba Kelsen cuando explicaba juntamente a Cosio cómo es la pirámide axiológica de los valores y por qué en la cúspide de eso está la ley fundamental de la nación o de la provincia, que es la Constitución. Pero invirtamos el tema, preguntémosles también al ciudadano qué piensa, qué opina de que la gente se quede en forma indefinida en los cargos, como el caso de Gildo Insfrán, o como el caso de los puntanos en San Luis, que lo tienen a Rodríguez A prácticamente en forma perpetua. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan que los jueces también en la Corte de Justicia de Salta sean perpetuos? A ver qué opina la gente. Nosotros ya hemos hecho ese ejercicio. Y dijimos no, la gente dijo que no acepta eso. Porque el mundo, mis queridos amigos, desde el año 1789, época de la Revolución Francesa, cambió. Hay un viraje copernicano para producir una transformación desde aquella famosa Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, donde los jueces antes los nombraba el rey para defender los intereses del reino, y a partir de la Revolución Francesa se comenzó a defender los intereses ¿de quién? Del pueblo. Y por otra parte, cualquiera de los políticos, como cualquiera de los jueces, son humanos. Yo alguna vez creo que expliqué acá, o en otro programa, no me acuerdo, el tema
de las cosas en las que somos iguales. Somos iguales ante la naturaleza, porque somos humanos. Todos tenemos una cabeza, dos brazos, dos piernas. En eso somos iguales ante la naturaleza. Por lo tanto, si somos hombres o mujeres, vengo a decir dónde está la perspectiva de género, si somos hombres o mujeres, tenemos los mismos problemas para convivir en sociedad, las mismas tentaciones, los mismos, ¿qué te puedo decir?, debilidades que en definitiva se hacen después lo que nosotros llamamos corrupción. Y después se produce el estado de corrupción. Entonces, si nosotros hemos evolucionado como sociedad y le decimos no a mandatos indefinidos, ¿por qué le vamos a decir que sí a los jueces? ¿Acaso no son humanos igual que nosotros? ¿No evolucionó la sociedad respecto de ellos? ¿Creemos que son seres inmateriales, que no son hechos de carne y hueso para que estén en forma indefinida? No. Por eso hay que cambiar también el paradigma de cómo se ve la reforma en el tema de los jueces de la Corte. Acuérdate que la reforma no está para solucionarle la vida a los 7 miembros de la Corte. La reforma viene a solucionar un problema de justicia a los salteños, al 1,5 millones de salteños. ¿Por qué tengo que fijarme en 7 individuos que están allí? No, si se va a jubilar, si tiene experiencia. No, muchachos. Estamos invirtiendo los roles. Lo importante es saber cómo hacemos para que la justicia que tenemos hoy tenga credibilidad. Ya dijimos un montón de veces cuáles son los atributos de los que tiene que estar provisto un juez: honorabilidad, honradez, probidad, independencia, imparcialidad. Cuando hablamos de la independencia de criterio, para que en forma libre y soberana el juez pueda asumir los fallos de acuerdo a derecho, sin responder a ningún tipo de compromiso externo que de alguna manera pudiese condicionar la voluntad del juez. Esa es la independencia. Punto. Ahí terminó. Si vamos a reformar entonces la Constitución y hacerlo bien, hay el consenso. Es lo que acabo de explicar. La gente quiere que se reduzcan los mandatos. Eso vio el gobernador Gustavo Sáenz, y como consecuencia de haber observado eso, formuló esa pretensión de hacer luego una reforma. O sea que la reforma que dice Sáenz es la consecuencia de haber visto la necesidad imperiosa de reformar para producir esos cambios que son necesarios introducir para mejorar el sistema, para que este sistema democrático, institucional, republicano, cada vez sea más vigoroso, alcance mejor salud republicana e institucional. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y respecto específicamente del tema de los jueces, esta ley que se votó a fines del mes de febrero, la 8239, que induce a la reforma de la Constitución de la provincia, habla de la reforma del artículo 156 de nuestra Constitución, con el apéndice 1 y el tercero, punto. Inciso 1 y 3. Pero no habla, por ejemplo, de tocar, que es muy necesario que se lo haga, el artículo 152 y el 154 de la Constitución provincial, que hablan precisamente de eso que te acabo de decir. ¿Cómo llega un juez a la Corte? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener? ¿Cuánto tiempo puede quedarse en la presidencia de ese organismo? El 152 habla de eso. Cada 2 años se nombra a un nuevo presidente y puede ser reelecto en forma indefinida. Bueno, acá se tendría que introducir ese cambio. Entonces, para hacer una reforma sesuda que realmente nos sirva a los salteños, es menester tocar el 152 y el 154, además
del 156 en su inciso 1 y 3, como marca la ley 8239 votada por la legislatura provincial. Ese es un tema, lo dejamos aparte. El otro tema es nacional. Estamos viviendo el vértigo de un proceso electoral en ciernes. Parece que ya el gobierno ha tomado la decisión de postergar las elecciones, tanto las PASO como las elecciones generales, que responden a un calendario electoral. El otro día hablaba con un senador y me decía, modificar las leyes de ese calendario electoral es hacer trampa. Y nadie sabe, y la oposición también lo dijo, ¿por qué quiere modificar? Porque le va mal a Alberto en las encuestas. Sí, pero en un mes que se corrieron las elecciones, en lugar de hacer en agosto las PASO, las van a hacer en septiembre, y en lugar de hacerlas en octubre, las van a hacer en noviembre, no creo que mejore. Yo por lo menos no creo, no soy tan ingenuo. E inclusive puede empeorar. Así que no creo que ese sea, en definitiva, la pretensión que persigue el gobierno nacional. Me da la sensación que va por otro lado. Por ahí puede ser el tema epidemiológico, no lo sé. Pero dentro de ese contexto hay una figura, un nombre, que te lo voy a decir ahora. Y fíjate el día en que te lo estoy diciendo, para después vos me darás razón o no. Sergio Massa, ¿te suena? ¿Cómo? Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo llegó al cargo? ¿Sabes cuántas veces se reunió con Cristina para llegar juntamente con Alberto a formar parte de la mesa chica de las decisiones nacionales? ¿Quiénes son los que hoy toman decisiones acá en la Argentina? Obviamente el presidente de la Nación, más allá de que todo el mundo crea que es un títere, es el presidente de la Nación. Está Cristina Fernández, está Máximo Kirchner y está Sergio Massa. Los cuatro son los que se sientan y deciden qué van a hacer con la Argentina. Desde cómo buscar una vacuna hasta cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero este último nombre, Sergio Massa, es un hombre que en este último tiempo se reunió 8 veces con la presidenta de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, Cristina. 8 veces, en un almuerzo llegaron a estar hasta 6 horas. Se dice que Massa todavía tiene la aspiración de ser presidente de la Nación y que tiene tatuado en su cerebro el año 2023. Y eso lo habló además con Alberto Fernández. Y le dijo, mira Alberto, si vos decidís ir a la reelección en el año 2023, contá conmigo y con todo mi aparato. Pero si decidís dar un paso al costado, entonces sí me voy a proponer yo para la presidencia de la Nación. Acordate esto que te cuento a modo de comidilla, que no sé si es tanto, porque en la Argentina es muy necesario que siempre estemos al tanto de lo que nos pasa, para que después los acontecimientos no nos terminen sorprendiendo. Es tal la velocidad de la política que esto que te acabo de contar, 8 encuentros en el último mes, almuerzos que se extienden por 6 horas, un tipo que ahora sacó, por ejemplo, esta famosa ley que va a beneficiar a 1,5 millones de trabajadores en la Argentina, que tienen que ver con no pagar ganancias y ahorrarse esa plata, el piso mínimo no imponible de 150.000 o el tema del monotributo, es un tema que no lo sacó más ahora. Esto ya viene del año 2013, inclusive se pelearon con Cristina y después se peleó con Macri en el año 2016 por este mismo proyecto que ahora le dio semáforo verde tanto la cámpora, el cristinismo duro como el kirchnerismo auténtico, todos alineados detrás de la propuesta de Massa. ¿Por qué será? Pregunto. En la noche de hoy quiero hablar de una cosa que por ahí es interesante para los salteños, viviendo este año 2021, año electoral, presentar a un hombre que es muy respetable dentro de lo que es la política. Es casi como un viaje en el tiempo reencontrarme con él, porque supo ser una persona muy activa, supo ser una persona que definió cuestiones importantes en Salta en su momento. Estamos hablando de un hombre que pertenece al Partido Renovador de Salta y que ha decidido
empuñar una nueva candidatura para este año al frente del Partido Renovador de Salta. Quiere ser el presidente del Partido Renovador de Salta. No sé si después, el tiempo lo dirá, querrá ir por alguna otra candidatura política, pero por lo menos quiere recuperar el partido. Y está bueno que así sea, toda vez que los partidos políticos están en una crisis. Se habla de la crisis existencial de los partidos. Bueno, bárbaro. ¿Quién los sumió en esa crisis? ¿Dónde están los frentes políticos donde se va licuando el ADN de los partidos políticos, el perfil de los partidos políticos y sobre todo la impronta de los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con el Partido Renovador? Un partido que es importante, o por lo menos lo era. ¿Podrá volver a hacerlo? Es la propuesta de Brújula. Si vos jamás querés perder el rumbo, no querés perder el rumbo, Brújula. Aposta siempre a Brújula. Ya ven. Muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir. Y como te decía hace un momento en la presentación, vamos a charlar con un hombre que tiene una larga trayectoria, una dilatada experiencia política. Supo en su momento ser el presidente del Partido Renovador de Salta y tomar también cargos ejecutivos de importancia. Estoy hablando del doctor Jorge Oscar Foloni, lo tengo acá a mi lado, que ha decidido este año buscar otra vez ser el presidente del Partido Renovador, como te había dicho también hace un instante. ¿Cómo le va, doctor Foloni? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar nuevamente con usted después de varios años. Después de muchos años nos estamos reencontrando. Así es, porque exactamente 10 años que estuve retirado de la política. Ajá. Por discrepancias profundas con la conducción partidaria. Yo, cuando me retiré de la política, era presidente de la convención de mi partido. Y en ese momento se debatió en esa convención la continuidad del frente que el partido tenía con el Partido Justicialista, que en esos momentos era conducido por el doctor Juan Manuel Urtubey, con quien tuve siempre una excelente relación ya desde la Cámara de Diputados de la Nación, donde nos conocimos muchos. Pero yo discrepaba totalmente, pensaba que ese tipo de frente con el Partido Justicialista iba a terminar consumiendo al Partido Renovador. Yo ponía como ejemplo los diversos frentes electorales que el justicialismo encarnó en esos momentos, en los 64 años, en aquel momento de existencia del Partido Justicialista, y todos los partidos que constituyeron frente con el mismo terminaron succionados en su savia por el Partido Justicialista y convertidos en cáscaras vacías. Si no, fagocitados por el Partido totalmente, porque es un partido fuerte, es un partido que realmente domina al oponente y, como digo, termina vaciándolo de contenido. Hablemos de la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente, la UCD, cada uno de los partidos que hicieron frente con él terminaron extinguiéndose. Y esa era la tesitura mía, la que sostuve en la convención. Bueno, esa convención resolvió otra cosa distinta. Eso fue en el año 2007. Eso fue en el año 2001. 2001, exactamente. Digo, para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿no? Claro, el en el año 2001 se produjo esa situación. Y bueno, yo manifesté que tenía el deber de expresar lo que pensaba en cuanto era el destino del partido si continuaba en ese frente como continuó. Y dije que sabía que no iba a cambiar el voto que estaba comprometido de los convencionales, porque sabía que todos ellos tenían compromisos de distinto orden con el poder gobernante, pero que no quería que el día de mañana ninguno de ellos pudiera decir: pasó esto y yo no lo sabía, nadie me lo dijo. No, yo les digo lo que va a pasar y son ustedes responsables de su voto. O sea, usted en aquel momento predijo lo que iba a pasar. En cierto modo, lamentablemente creo que no me equivoqué, ¿no es cierto? Y el partido comenzó a decaer totalmente de ese momento. Pero vamos un minuto, antes de llegar a la decadencia del partido, imaginemos por un momento que es el año 1982,
trasladate vos también en el tiempo, año 1982. Me dice, che, ¿por qué año 1982? Te voy a explicar por qué. 23 de octubre del año 1982 nace ante la sociedad el Partido Renovador de Salta. Uno de sus fundadores es precisamente el doctor Foloni y obviamente el capitán Roberto Augusto Ulloa. Naturalmente. 23 de octubre del año 82. Así es, comenzaron a funcionar, me acuerdo, en una sede que estaba detrás de la terminal. Una sede prestada, chiquita. Claro, que era de Salim Balud. Exactamente, ¿No? de Balud, que nos la prestó en esos momentos. No teníamos comité, no teníamos estructura, y bueno, hicimos esta aventura de presentarnos en las elecciones del 30 de octubre del año 83, y bueno, sorpresivamente obtuvimos un tercer lugar contra las predicciones de muchos, incluso periodistas, amigos, que me predijeron, no se presenten, van a hacer un papelón. Bueno, y luego fue la sorpresa, porque desde la nada, sin estructura, logramos un tercer puesto, y de allí comenzó paulatinamente a ir creciendo en nuestro partido. Pero detengámonos acá otro minuto, doctor Foloni. ¿Qué los llevó a ustedes, a usted, al capitán Roberto Augusto Ulloa, a ver la necesidad de fundar un partido? ¿Por qué creyeron que tenía que haber otro partido en Salta, que en aquel momento ya estaba obviamente el justicialismo? Había también un movimiento popular de Salta, que era otro partido que no tenía Durán. Claro, exactamente, sí. Sí, nos llevó la inquietud, en primer lugar, de que comprobamos que Ulloa tenía un gran consenso popular, muchísima gente aspiraba a que él se continuara en la política, eso por un lado, y advertimos también la necesidad de que hubiera otras alternativas políticas en la provincia de Salta, porque como usted bien dice, existía en esos momentos sí el justicialismo, naturalmente como primera fuerza política, la Unión Cívica Radical, y el movimiento popular salteño del doctor Ricardo Durán, gran gobernador de Salta, ¿no es cierto?, que en esos momentos el partido estaba en total casi extinción, el movimiento popular. Y quien lamentablemente Ricardo Durán muere al poco tiempo. Eso genera un vacío para un sector de la sociedad que no se sentía comprendido o debidamente representado ni por el justicialismo ni tal vez por la Unión Cívica Radical. Ese sector político anhelaba otra cosa. También la Unión Provincial había entrado prácticamente en una situación de extinción. De allí fue que tomamos esa decisión, y con muchos sectores políticos, algunos provenientes del propio justicialismo, como el Movimiento 17 de Octubre de Orán, muchos dirigentes provenientes de la Unión Cívica Radical y de sectores independientes, se dio origen a este partido que absorbió prácticamente gran parte de la estructura que quedó vacante de esa desaparición física del doctor Ricardo Durán. En base a esos tres pilares se constituyó el Partido Renovador de Salta, que evidentemente vino a cumplir un rol importante. La prueba está cómo fue creciendo a lo largo de los años. ¿Y cuál era la plataforma política del Partido Renovador y dónde se ubicaba en el arco político en aquella época? Yo diría que se ubicó siempre en centro, si usted prefiere un centro derecha, un partido humanista, un partido... ¿Sabe por qué le pregunto, doctor? Porque es muy importante a la hora de perfilar el Partido Renovador de aquella época, para después compararlo con esta época, y ver qué hicieron durante todo este ciclo de años los que le tocaron dirigirlo y dónde lo pusieron hoy. Nació con una impronta, llegó a ser, como dice el doctor Foloni, tercero en una elección importantísima de aquella época, año 83, advenimiento de la democracia, y después se convirtió en gobierno en el año 91. Y llegamos en una elección realmente increíble, con el 56% de los votos, a ser gobierno en el año 91. Esto probó cabalmente que había un hartazgo de la sociedad con lo que estaba en esos momentos gobernando, y que estaban buscando algo nuevo. Pero lamentablemente fue muy difícil gobernar, porque el sistema electoral tan anacrónico que existe en nuestra provincia, que hace que haya una mayoría consolidada del justicialismo, que
hace que un gobierno de otro signo político carezca de estructura legislativa suficiente como para poder gobernar con amplia libertad. Y eso nos pasó en el gobierno de Ulloa. Evidentemente había una minoría ínfima, diría yo, dentro del componente de los cuerpos legislativos del Partido Renovador, lo cual significa un permanente entorpecimiento en cada iniciativa que se intentaba, y terminó, bueno, lamentablemente no poderse llevar a cabo un plan de gobierno como se hubiese deseado. Ahora, usted me dice, nace el Partido Renovador en el año 83, después se va a dar cuenta por qué me gusta hacer esta síntesis cronológica y tal vez histórica. Se va a dar cuenta en un instante. El Partido Renovador se ubicó como partido de centro-derecha, o sea, era un partido conservador de centro-derecha. Se ubicó allí, vio que había una porción del electorado que no tenía representación, decidieron ir por esa representación y logran hacer buenas elecciones. Después el partido siguió transitando su vida hasta que le toca, por ejemplo, el año 2007, tener un cisma dentro del partido. Pues ahí se abre el partido y hay un apéndice, por llamarlo de alguna forma, que fue el Partido Propuesta Salteña, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Usted recuerda en aquel momento? En ese momento ocurrió que en el año 2006 hubo una elección interna en nuestro partido, la primera. Muchos creen que esta que estamos protagonizando nosotros es la primera. No. La primera elección interna que tuvo el Partido Renovador fue en el año 2006, que se enfrentó a quien era en esos momentos presidente del partido, Andrés Sotos, con Ricardo Gómez Díez. Esa elección la gana Andrés Soto, y bueno, Gómez Díez con un conjunto de gente que estaban disconformes con la conducción y resolvieron retirarse del partido y dar la batalla desde afuera, y constituyeron una nueva estructura partidaria que fue el Partido Propuesta Salteña, ¿no es cierto? ¿Usted nunca se sintió tentado con irse con ellos? No. Fui invitado a estar no solo con ellos sino en otras fuerzas políticas, pero yo llevo 38 años en el Partido Renovador, fui uno de sus fundadores, tuve profundas discrepancias, como digo, con la conducción política, que me llevó a 10 años de ostracismo político, pero nunca pensé ni por asomo en renunciar a la afiliación a mi partido. No tenía por qué hacerlo, si fui fundador y me sentía consubstanciado con mi partido, y por eso me dolió y me duele tanto esta decadencia en que quedó sumergido el Partido Ahora, Renovador. ahí hay una cosa muy importante que dice el doctor Foloni, como un hombre que asume un rol político protagónico se siente consubstanciado con su partido. ¿Qué querrá decir esa palabra? ¿Se siente a gusto, conforme, en plenitud? ¿Encuentra que es su lugar desde el cual él puede hacer política? ¿Es eso lo que quiere decir? Sí, efectivamente, es un lugar donde uno se siente cómodo. Nosotros en aquella época siempre hablábamos de que el Partido Renovador era como una gran familia, así nos sentíamos. Y el Partido Renovador, además, tenía una virtud de ser un partido abierto, un partido con mucha comunicación con la gente, con la sociedad. Por ejemplo, era tradicional durante muchos años que permaneció Ulloa, Gómez Díez y yo al frente del partido, que tuviéramos todos los días lunes una reunión abierta. La gente esperaba esa reunión de los lunes a la noche. Era una reunión a la cual asistía cualquiera, sea afiliado o no afiliado, incluso de otros partidos, incluso independientes. ¿Y qué trataban ahí? Y allí se trataba las cosas de interés de la gente. Es decir, allí comparecíamos quienes éramos autoridades partidarias o quienes en algún momento ocupaban algún cargo público. Y allí ante la gente rendían cuentas, porque allí la gente con total libertad hablaba, manifestaba iniciativas, inquietudes, propuestas, pero también duras críticas. Y esto es saludable, que un candidato, un funcionario... Que esté ejerciendo el cargo. O esté ejerciendo el cargo, ya sea partidario, ya sea un cargo público, tenga la humildad de escuchar a la gente, porque muchas veces se aprende, aunque uno no crea, de la gente común mucho que uno cree saber. Pero además cumplir este rol fundamental de rendir cuentas a la gente, pues esa gente es la que creyó en uno, que lo votó.
Y en consecuencia esa gente tiene pleno derecho incluso de formular críticas que incomoden al dirigente. Y por eso es que después de nuestra época el partido se cerró herméticamente, porque claro, es incómodo que venga el ciudadano común y a uno le enrostre en cara: usted está haciendo esto, mal otro, ¿por qué no hacen tal cosa? Pero es necesario ese baño de humildad que hay que tener como dirigente, de escuchar a la gente. Ahora, seguramente eso obedece precisamente a los principios y valores que dice que tiene el Partido Renovador. Yo muchas veces escuché cuáles son los principios, cuáles serán los valores que dice que tiene el Partido Renovador. Sobre todo cuando uno ve tantos partidos que aparecen o proliferan en la época electoral, que después son sellos de goma, cáscaras vacías, huecas, que no significan absolutamente nada para nadie y no tienen ninguna injerencia en la vida social. Son simplemente sellos de goma para después negociar políticamente con el gobierno de turno por los votos, por un cargo, por lo que fuese. El Partido Renovador tiene una impronta, tiene esto que está contando acá el doctor Foloni. Tiene una base, una formación, una inspiración humanista. El Partido Renovador originariamente se inspiró mucho en la doctrina social cristiana de la Iglesia. Esos fueron valores básicos, el humanismo, el respeto por el hombre como ser esencial y central de nuestro hacer y vivir. ¿Nació para oponerse al justicialismo, por ejemplo? No, nació como una alternativa al justicialismo. Nosotros siempre dijimos, y esto lo decía siempre Ulloa, que nosotros no debíamos tener enemigos sino adversarios, que nosotros, una cosa que nos caracterizó siempre, y esta fue una gran enseñanza de Ulloa, que nunca debíamos bajar al agravio personal, que debíamos nunca devolver agravios. Y recibimos muchos, pero nunca bajamos a ese terreno, que es un terreno que a la gente le fastidia, ver a los políticos pelearse entre sí, difamarse en lo personal. A mí me parece indigno. Yo creo que las críticas tienen que ser de orden político y tienen que ser frontales y duras, pero en el aspecto político, en cuanto a las ideas, a la confrontación de ideas y pareceres políticos, pero nunca bajar al terreno ese tan sucio de criticar en lo personal. Aún en lo familiar se llega a criticar en el avatar político. Esas son las cosas que han desprestigiado tanto a la política. A la política y a los partidos políticos. Y a los partidos políticos, que le han hecho perder representatividad. Claro. Y la famosa crisis de los partidos políticos. Y la crisis que se profundizó a partir del año 2001, ¿no es cierto?, donde los partidos políticos y los políticos en general pasamos a ser una mala palabra. Pero en gran parte justificada, porque la clase política, para llamarla de algún modo, en última instancia fue la responsable de esto. Cuando la gente ve a los políticos investidos de privilegios, esto es incomprensible. Yo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la provincia, yo voté en contra de una ley especial de privilegio. No me parecía por qué un legislador tenía que tener una jubilación distinta y privilegiada sobre el común de la gente. Ese tipo de cosas son las que nos fueron desprestigiando, donde se ve al político más empeñado en asegurarse su propio futuro económico y familiar que en el bien de la gente. ¿Pero a usted le cabe alguna duda con los años que tiene, la experiencia que acumuló, que eso hoy no es así? ¿Usted cree, no creo que sea tan ingenuo, la mayoría de los políticos, no digo todos, pero la gran mayoría entra a la política para eso, para salvarse, para hacerla personal? No me vengan a mí con una actitud de servicio. A ver, ya nos conocemos todos en esta etapa, ¿no? Gente que, por ejemplo, tendría que dedicarse a sus empresas o a lo que tiene, sin embargo, está metida en la política. Hay algo entonces que atrapa en la política. ¿Qué es el poder? El seguir acumulando, el seguir fantaseando con más poder. ¿Qué será? Un poco de todo. Yo creo que hay muchos casos, como lo que usted señala, Jorge, evidentemente, que todos conocemos, de quienes han llegado a la política y de pronto han cambiado su situación de bienestar, ¿no es cierto?, de una forma realmente asombrosa. Pero creo que también hay gente digna, tal vez resaltan más esos casos paradigmáticos, ¿no es cierto? Pero hay
yo estoy convencido también políticos honestos que ven como un acto de servicio sí, a la política. Desde luego que es sí. decir, tal vez, y no resaltan porque, bueno, desgraciadamente esos no son noticias. Noticias son esos casos tan malos y tan indignantes, ¿no es cierto?, para el común de la gente, que son las cosas que han ido alejando a la política y a los políticos de la sociedad, y han ido haciendo perder esta representatividad que decimos a los partidos políticos, donde el partido político usted ve que se ha ido diluyendo. Hoy el partido político se disuelve dentro de frentes electorales. Hay partidos políticos que ni siquiera utilizan ya el nombre del partido. Usted ve, el propio Partido Justicialista ya aparece no como Partido Justicialista, sino dentro de un gran frente donde se diluyen los nombres porque saben que determinados sectores de la sociedad no los acompañan. Entonces, claro, los personalismos terminaron por encima de las estructuras partidarias. Sí, totalmente. Terminó votándose al hombre, al candidato, y no a la estructura. Ahora, fijémonos un poco, el derrotero del Partido Renovador ha sido terrible. Un partido que nace humanista, con principios, con valores, como una alternativa al justicialismo, después terminó siendo gobernado ese partido, por ejemplo. Vamos a ir a los nombres, todo el mundo los conoce. No estamos contra nadie, pero sí a favor de la verdad. Sotos hoy está sentado, que le tocó manejar el partido, está sentado hoy en el bloque justicialista y era el presidente del Partido Renovador. Así es, así es. Cristina Fiore, que pasó algo parecido, terminó en una concejalía y después se fue a trabajar con un hombre justicialista como era el intendente de aquella época, Isa. Y después terminó en el frente y llegó a ser senadora nacional. Después lo terminaron aliando al partido con Olmedo. O sea, Olmedo, no sé cuál será el perfil de Olmedo hasta el día de hoy, no lo conocemos. Y el Partido Renovador ha tenido todo ese tipo de altibajos que hoy amenazan prácticamente con dejarlo fuera de la política. No sé qué cantidad de afiliados todavía tiene. El Partido Renovador llegó a ser la segunda fuerza política después del justicialismo. Sin embargo, a la Unión Cívica Radical. Exactamente, la Unión Cívica Radical, con su trayectoria centenaria, ¿no es cierto?, lo desplazó y fuimos competidores directos con el justicialismo. Fueron las épocas de crecimiento de nuestro partido. En esa época, fíjense que nuestro partido llegó a tener 39.000 afiliados. Hoy tiene 21.500 afiliados. ¿Y sabe qué es lo más grave que a uno le preocupa? Que ese conjunto tan relativamente reducido de afiliados, esa pérdida tremenda que tuvimos por el desencanto de la gente disconforme con las sucesivas conducciones, sean de Soto, sea la actual, que se han ido alejando del partido naturalmente, pero las actuales autoridades del partido no han hecho absolutamente nada por abrir el partido. Como yo le decía, se lo cerró al partido, ya no hubo más diálogo con la gente, ya se evitó incluso que entraran afiliados nuevos. Fíjese usted qué dramático que de estos 21.500 afiliados que yo le cuento, solamente el 4% son menores de 40 años. Eso es dramático. Pero es dramático porque es un partido viejo. Es un partido con un padrón envejecido. Lógico. Porque nunca se abrió, nunca se buscó que la juventud se acercara. Porque debe ser que molesta, porque la juventud es discordante, es altisonante, pero es saludable, porque si no se incorpora la juventud a un partido, el partido envejece, como le ha pasado al Partido Renovador. Tenemos un padrón realmente cerrado. Fíjese que el 80% del actual padrón es gente de 60 años para arriba. Eso es tremendo. Un partido que no se ha renovado porque la dirigencia no ha querido. Nunca se lo abrió, nunca se hicieron campañas de persuasión a la juventud, donde la juventud... Pero por ahí le dicen a usted, mire, usted me habla de la juventud y usted quiere ser presidente del partido. Justamente para poder abrirlo en alguna forma, volver a eso. Y yo siempre les digo que este es el último servicio que pienso prestar a mi partido. Y esto se resolvió porque un conjunto muy grande de dirigentes, de afiliados, de militantes, bueno,
sintieron la necesidad de tratar de recuperar el partido, porque vieron que esto inexorablemente iba a la extinción, a punto tal que hasta perdió el nombre, el Partido Renovador. Parece que a quienes están actualmente les avergüenza que lo llamen renovadores. Entonces le pusieron ese nombre insólito, nadie sabe qué significa, de PARES. Entonces el ex Partido Renovador, hoy Partido PARES, está en esta situación donde se dan cosas insólitas. Ahora llegamos a eso, doctor, porque hasta acá hicimos un reconto cronológico desde la fundación del Partido Renovador, estamos renovadores en la noche, ¿no? Hasta el momento en que va a participar Foloni de la próxima, en una próxima candidatura de las elecciones internas de su partido, que si mal no recuerdo están previstas para el 25 de abril. 25 de abril. Como lo ha dicho la justicia, además. Lo ha impuesto a la justicia porque estaba pegado por el 16 Hay una decisión de mayo. judicial. Bueno, ahora vamos a ver en qué situación está el partido, por qué llegó a esa situación, cuál es el diagnóstico, y vamos a ver además qué piensa él, cómo podemos revertir esa situación para ponerlo al Partido Renovador otra vez, como se dice ahora en alguna terminología política, en valor. ¿Podrá hacer esa titánica experiencia el doctor Foloni? Lo vamos a conocer en un minuto después de la pausa. Estamos de retorno en Brújula, Política para no dormir, y esta noche en compañía de un renovador de cepa como es el doctor Jorge Oscar Foloni, recorriendo con él primero un repaso cronológico desde la fundación del partido. Y eso tiene un sentido, mostrar por qué razón nace un partido a la vida republicana política. ¿Cuáles son las contradicciones con las que se encuentra en su camino? ¿Qué es lo que persigue como objetivo para que vos como ciudadano te sientas motorizado a adherir o no? Mostrar su verdadero perfil como partido político que llega hasta esta instancia del año 2021 y dice vamos a renovar autoridades para participar en otra instancia electoral. Eso lo hemos hecho hasta ahora. Ahora quiero preguntarle al doctor Foloni, este es un partido que ya tiene hoy un compromiso electoral, que es el 4 de julio, vamos a ver si las elecciones se siguen previstas para esa época, se terminan haciendo ahí, y ustedes tienen que renovar autoridades el día 25 de abril, como dijimos hace un momento, por una decisión judicial. Usted compite en una de las listas para ser el presidente del partido, ¿verdad? Así es. ¿Quién lo acompaña, doctor Foloni? Bueno, me acompaña un conjunto de personas que a mí me honran. Realmente encabezar una lista de esta significación es algo muy gratificante. Imagínense, como candidata a vicepresidente del partido va la doctora Marínez Díez, luego como vicesegundo Luis D'Andrea, está Roberto Gramaglia, está Silvina de Paul de Güemes, está Isidro Ruarte, Humberto César Oliver. O sea, son todos dirigentes de trayectoria. De una gran trayectoria, y muchos de ellos que también en alguna forma, como yo, se habían retirado. Luis D'Andrea incluso había llegado a presentar su renuncia al Partido Renovador, indignado por la situación que se estaba viviendo, y como muchos de ellos, Roberto Gramaglia estaba prácticamente retirado. Figuras de esa importancia de una generación intermedia que estaban en condiciones de encabezar esta fuerza, como yo mismo se los propuse a ellos cuando resolvieron ellos en una reunión de toda la dirigencia esta significativa que digo, propulsarme a mí para la presidencia en este momento, y yo dije en ese momento que ahí tenía sentado gente que estaba en mejores condiciones, tal vez incluso por razones de edad y de trayectoria, una generación intermedia importantísima de encabezar el partido, como era Luis D'Andrea, Roberto Gramaglia, cualquiera de ellos tenía significación. Sin embargo, ellos prefirieron no, en este momento de transición es absolutamente imprescindible que estés vos, el único que puede unirnos a todos y puede proyectarnos. Es decir, lo veo como realmente como eso, como una transición hacia algo distinto, hacia abrir el partido, volverlo a abrir, volver a convocar a la juventud que falta en el partido y bueno, y entregar
este testimonio a los demás que van a seguir más allá. Yo ya estoy más allá de todo tipo de candidatura de ninguna naturaleza, que no aspiro de ningún modo. Creo que eso deben encabezarlo. Yo simplemente quiero prestar ese servicio de rescatar el partido o ayudar a hacerlo. Está claro lo que dice Foloni, y ahora hay una pregunta que es interesante, que a ver si la puede responder. El partido, si bien es cierto, ha tenido todas estas incoherencias que acabamos de ver, pero si usted se sienta con los señores que hoy presiden el partido, le van a decir, no, mire, el partido lo hicimos crecer, logramos una senaduría nacional, hoy el partido tiene 2 representantes en el Senado provincial, logramos tener varias concejalías en algún momento, logramos tener varias intendencias dentro de lo que es el ámbito provincial, logramos que el partido esté vigente políticamente. Frente a eso, ¿qué le respondería a usted? Que bueno, veo un decrecimiento pavoroso de nuestro partido. Ajá. No olvidemos que nuestro partido llegó a tener un senador nacional y 3 diputados nacionales simultáneamente, una representación importante en el Congreso de la Nación. Nuestro partido tradicionalmente tuvo o el triunfo o una posición muy destacada en las elecciones, acá sobre todo en el Departamento Capital. En una época nuestro partido llegó a tener 13 concejales sobre 21. En estos momentos el partido Pares tiene un solo concejal en 21. Es lastimoso. Un solo diputado o diputada provincial de la capital sobre 10, cuando tuvimos representaciones muy importantes y numerosas. Una sobre 60 o una sobre 10 si es de capital. Que Fiore hoy la tiene. Claro, además del decrecimiento que yo le decía de militantes, de afiliados, esta decadencia tremenda y sobre todo esta falta de rumbo político que adolece hoy el partido, absolutamente. El partido. Ahora quiero preguntar una cosa antes que se vaya por ahí, porque los renovadores que nos están viendo dirán, bueno, no es por la dirigencia este ocaso que vive hoy el Partido Renovador, es porque nosotros mismos, como partido, cuando llegamos a ser gobierno en el año 91, terminamos el año 95 diciendo que era una provincia inviable. Y eso quedó en el cerebro de la gente. ¿Será eso, doctor Foloni? No creo que sea eso, porque fíjese usted que después del 91 tuvimos una muy buena elección, el año 95, ¿no es cierto? Que me tocó encabezar a mí, la perdimos por el 2% únicamente, o sea que la gente nos seguía acompañando. Más aún, en el año 97, 2 años después de eso, cuando yo había resuelto no reincidir en una nueva candidatura de diputado nacional, se me pidió que lo hiciera, y en ese momento tuvimos un hecho muy significativo desde el punto de vista político, que fue yo diría la primera alianza importante de fuerzas políticas en la provincia de Salta, que fue la Alianza Salteña, que la Alianza Salteña nucleó al Partido Renovador, a la Unión Cívica Radical, al Frente Grande y al Partido Socialista. Me tocó a mí el honor de encabezar esa fórmula hacia la Diputación Nacional como primer candidato, pero acompañado de figuras de la importancia, la magnitud de, por ejemplo, Farisano, que me acompañó en segundo lugar, o la doctora Dip del Frente Grande, y tuvimos nada menos que el 44% de los votos en esa elección del año 97. O sea, siguió vigente. Yo creo que a partir de ese momento comienza paulatinamente una decadencia que se va acentuando, producto de las malas dirigencias de las cuales adoleció nuestro partido en estas, yo diría, 15 últimos años. El partido necesita ayornarse, modernizarse, usted dijo que quiere abrirlo, pero el partido, obviamente, para abrirlo usted va a tener que tener gente que lo ayude a cumplir esa tarea, que cale hondo en la sociedad. ¿Cómo hacen para explicarle quién es el referente nacional del Partido Renovador? Porque el Partido Renovador es un partido provincial, siempre ha tenido, digamos, esa limitación, que a su vez puede ser visto también como una fortaleza, ¿no? Yo acompaño a quien, pero hay una ideología
Por ejemplo, usted lo tiene hoy a Ibetich. Ibetich en algún momento, ahora va a competir sí, encabeza el 25, la lista encabezando oficialista, la lista Pares, como candidato a presidente del partido, efectivamente. Pero él había salido el año 2019 muy cerca del kirchnerismo o dentro del kirchnerismo. No, él fue electo en la boleta del Frente de Todos por Ajá. el Partido para la Victoria, al cual él pertenece y en él milita. Es decir, él sigue siendo un accidente afiliado renovador, pero en realidad él es kirchnerista, militante kirchnerista, y el intento precisamente es de ¿Y cómo quiere ser cooptar presidente del nuestro partido entonces? Porque creo que aspiran a terminar de cooptar nuestro partido y llevarlo hacia un frente kirchnerista. Esta es la cuestión, indudablemente. Porque en esa elección del año 2019, de noviembre del 2019, efectivamente Esteban Ibetich, que es una excelente persona, pienso yo, y es intendente de Chicoana, creo que tiene una buena gestión, pero bueno, ideológicamente está en las antípodas de lo que es el Partido Renovador. Nosotros no comulgamos para nada en lo ideológico, en lo doctrinario, con el kirchnerismo. Pero en la misma forma que a mí me molesta que un dirigente kirchnerista quiera ser presidente de mi partido, me molestaría si fuera un militante radical o del PRO, ¿no es cierto? Yo creo que alguien que esté consustanciado con nuestra forma de ser, de parecer y de pensar, buena o mala, es quien debe ser el presidente de nuestro partido. Entonces, estas son las situaciones que yo le señalo que son un poco incomprensibles. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si fuese hoy el presidente del partido, llega al proceso eleccionario, con quién se va a alinear el partido si usted es presidente? Yo creo que lo primero es escuchar a la gente. Yo creo que hay que ser orgánico. Nuestro partido y nuestra lista, si gana las elecciones, bueno, constituir los órganos partidarios, tal como lo señaló en la última resolución del juez electoral, que es absolutamente imprescindible que el Partido Renovador constituya sus órganos partidarios, y solo, dijo el juez, esos órganos partidarios son los facultados para constituir frentes electorales. Esto es muy importante. Y lo dice el juez porque vemos que este sector que hoy está al frente del Partido Renovador indebidamente, porque sus mandatos han caducado el 4 de octubre del año pasado, caducaron la totalidad de los mandatos de las actuales autoridades. O sea que estamos ya fuera de cualquier término. Absolutamente. Que si no hubiese sido la justicia... Por eso dice el juez electoral que señala que esta situación anómala de prolongación indebida de mandatos es solo producto de la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo, pero que de ningún modo faculta a estas autoridades transitorias, que casi son de facto en estos momentos en el Partido Renovador, adoptar las decisiones que ellos quieren participar. Por ejemplo, están integrando, tratando de integrar un frente electoral y no tienen facultades para hacerlo. Y por eso es que cuando nosotros intimamos, hace 9 meses que estamos pujando porque nos den elecciones internas, 9 meses, y nos vienen dilatando con diversos motivos. Cuando nosotros, allá por mediados del año pasado, nuestro grupo político hace público su propósito de participar en la interna, inmediatamente suspenden la interna y la derivan, excusa pandemia de por medio, al 1 de marzo de este año, una enormidad, simplemente para dilatar las cosas. Acudimos al juez electoral, el juez electoral dice que es desproporcionada esa dilación y los intima a continuar el 1 de diciembre del año pasado, el proceso electoral. Pasan 3 meses, no ocurre absolutamente nada, volvemos a reclamar, señor juez electoral. Usted dijo que se continúa el 1 de diciembre, han pasado 3 meses y no ha pasado nada de avance en el proceso electoral. Allí el juez los intima nuevamente. Se nos terminó el tiempo, doctor Foloni, todo tiene su principio y su fin. Esperemos que el partido recupere la impronta que supo tener al momento en que se erigió se constituyó como partido político. Le deseamos suerte a todos los renovadores, inclusive a usted, obviamente. Y como te digo siempre, para conocer verdades y jamás perder el rumbo, brújula. Para jamás perder el rumbo. Hasta la próxima semana.